Generalidades en microbiología. La microbiología es la ciencia encargada del estudio y análisis de los microorganismos, seres vivos diminutos no visibles al ojo humano, también conocidos como microbios, del griego micros, pequeño, bios, vida, logo, tratado. Efectos que provocan los microorganismos en el planeta. Algunos, como hongos y bacterias, son descomponedores, es el rol que ejercen en la cadena alimenticia. Algunos son recicladores, reciclan de manera natural la materia orgánica en el ambiente. Algunos, como bacterias, sintetizan nitrógeno, necesarios para la nutrición de seres vivos como lo son las algas. Algunos de ellos hacen la fotosíntesis, es decir, proporcionan oxígeno al medio ambiente. El ejemplo serían las cianobacterias. Algunos sobreviven a ambientes hostiles, por eso son llamados extremófilos. Ejemplo, las bacterias que oxidan compuestos inorgánicos como el azufre, el amonio, para generar energía. Los principales microorganismos, según su tamaño y complejidad, son virus, bacterias, hongos y parásitos. Características generales de un virus y su estructura. Los virus son parásitos intracelulares de otras células vivas. Son partículas simples, replicantes y biológicamente activas. Están formados por moléculas de DNA o RNA, pero no ambas, cubiertos por una capa proteica llamada cápside y en algunos casos por una membrana lipídica que deriva de la célula huésped que infectan. Carecen de enzimas necesarias para la síntesis de proteínas, por tal requieren invadir células. Los virus se reproducen utilizando sus propios genes, se apoderan de la célula que infectan y de las actividades metabólicas de esta. La utilizan para la síntesis y reensamblado de componentes virales. Una célula infectada por un virus produce miles de partículas virales que se ensamblan para formar nuevos virus. Patrón de duplicación viral o ciclo de reproducción viral. Etapas. 1. Adsorción o fijación. Es la unión del virus por medio de receptores a la célula huésped que va a infectar. 2. Penetración. En esta ocurre una descapsidación, es decir, pierde su cápside para que penetre el genoma vírico. 3. Replicación del material genético viral y síntesis de proteínas virales. 4. Ensamblado viral, es decir, se ensamblan los componentes para generar un nuevo virus. Y 5. Liberación por medio de lisis y salen de la célula. Fijación o adsorción del virión a la célula con receptores específicos. Penetración del virión o inyección de su ácido nucleico en la célula. Replicación del ácido nucleico vírico tras alterar la maquinaria de síntesis de la célula. Síntesis de proteínas estructurales de la cubierta del virus. Ensamblaje de las unidades estructurales y empaquetamiento del ácido nucleico para finalmente liberar los viriones maduros fuera de la célula. Un medicamento antiviral es un tipo de fármaco usado para el tratamiento de infecciones producidas por virus. Los efectos antivirales son mediados por la inhibición de la penetración o descapsidación viral, inhibición de la síntesis de RNA mensajero y de la translocación de proteínas y ensamblado y liberación de virus de todas estas. Funciones conjuntas que finalmente logran detener a los virus. El bloqueo de las síntesis proteicas es su principal efecto inhibidor. Imagen de un virus. Existen diferentes tipos de virus.
Un bacteriófago es una bacteria huésped de un virus, es decir, un virus dentro de una bacteria infectándola. Imagen de un bacteriófago. Lo que le puede ocurrir a una célula infectada por un virus después de ser manipulada para producir partículas virales. Puede que ocurra la muerte celular y la infección de otras células. A veces solo se afecta la fisiología de las células, es decir, esta no muere, y en ocasiones el material genético viral se integra al material genético de la célula infectada, provocando una infección latente. Ejemplo de algunas enfermedades virales son SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el catarro o resfriado común, fiebre hemorrágica por el virus del ébola, herpes genital, influenza, sarampión y varicela. Características de las bacterias. Son células procariotas pequeñas de 0.1 a 10 micrómetros formadas por membrana celular rodeada de pared celular en su citoplasma. Poseen ribosomas y un solo cromosoma de DNA de doble hebra. Son capaces de realizar la síntesis proteica y muchas otras reacciones metabólicas. De manera general, podemos decir que existen bacterias autótrofas, es decir, que producen su propio alimento, como lo son las cianobacterias, y hay bacterias heterótrofas. Dentro de este grupo que no produce su propio alimento están las saprofitas, simbióticas y parasitarias. Las saprofitas son aquellas que se alimentan de materia orgánica de la que viven y contribuyen de forma importante a reciclar la materia orgánica en el ambiente. Son esas bacterias descomponedoras. Las simbióticas viven en simbiosis con otros seres vivos, guardan una relación. Esta simbiosis es un tipo de relación que se da entre diferentes especies y en la cual existe un beneficio. Un buen ejemplo de este puede ser la microbiota intestinal que poseemos los seres humanos. Y las bacterias parasitarias, viven a costa de otros seres vivos a los que perjudican, causando enfermedad o incluso la muerte. Esto es importante para recalcar que existen bacterias patógenas para el ser humano. El metabolismo bacteriano es variado. Existen procesos desde catabolismo a anabolismo. Catabolismo es ese proceso que hacen las bacterias para descomponer de moléculas grandes o complejas a moléculas pequeñas. Moléculas grandes como proteínas, grasas y azúcares y moléculas pequeñas como el ácido láctico, ácido acético, dióxido de carbono, amoníaco, urea, etc. Y se obtiene energía en forma de ATP. Algunas reacciones anabólicas bacterianas o reacciones de síntesis son aquellas que utiliza para regenerarse, mantenerse o dividirse, entre ellas productos como grasas, proteínas, azúcares, ácidos nucleicos, y utilizará la energía o ATP que se generó en el catabolismo. Existen muchas formas y variedades de bacterias. Se le pueden clasificar también de diferentes formas, por ejemplo, de acuerdo a su forma. Otra es de acuerdo a su modo de nutrición, autótrofas o heterótrofas. Otro es de acuerdo a sus necesidades de oxígeno, aerobias o anaerobias. Y desde luego hay que rescatar la importancia de aquellas bacterias patógenas para el ser humano. Imagen de la estructura de una bacteria. Las bacterias conforman uno de los tres dominios en los que se agrupan todas las formas de vida. A grandes rasgos se tratan de microorganismos procariotas, células sin núcleo bien definido, con un tamaño que oscila entre los 0.5 y los 5 micrómetros, es decir, generalmente con una longitud equivalente a una milésima parte del milímetro. Poseen morfologías diversas y se han adaptado a cualquier ambiente del planeta.
La bacteriología es la rama de la microbiología que se encarga del estudio de los organismos que, como hemos visto, son los seres más abundantes de la Tierra. Existen algunas especies capaces de ser patógenas, es decir, de producir enfermedades en el ser humano. Las bacterias se pueden clasificar según su forma, según su tipo de pared celular o bien según su metabolismo, es decir, su forma de nutrición. Las bacterias se reproducen o se dividen por fisión binaria y pueden vivir si disponen de una fuente energética adecuada. La pared celular de las bacterias está compuesta principalmente por peptidoglucanos. La composición y estructura de la pared celular en los procariotes depende de la especie y de las condiciones del cultivo. La diferencia en la estructura de la pared celular de las bacterias se usa para su clasificación diferenciándolas mediante el uso de la tinción de Gram. Las bacterias Gram positivas. La pared contiene una capa gruesa de peptidoglucanos además de ácidos teicoicos. En las bacterias gram negativas, la capa de peptidoglucanos es delgada y se encuentra rodeada de una segunda membrana plasmática exterior. Las bacterias poseen una pared celular rígida de espesor variable. A través de la denominada tinción de Gram se pone de manifiesto la existencia de dos tipos de paredes, Gram positivas y Gram negativas. La tinción de Gram utiliza un colorante llamado violeta cristal y una disolución de yodo. Una vez teñida la muestra, se trata con alcohol y acetona y se puede observar lo siguiente: que el tinte permanece es bacterias gram positivas y que el tinte desaparece son bacterias gram negativas. Cultivo bacteriano es un método para la multiplicación de microorganismos tales como las bacterias, en el que se prepara un medio óptimo para favorecer el proceso deseado. Un cultivo es empleado como un método fundamental para el estudio de las bacterias y otros microorganismos que causan enfermedades en medicina humana y veterinaria. Un antibiograma es una prueba microbiológica que se realiza para determinar la susceptibilidad y resistencia de una bacteria a un grupo de antibióticos. La resistencia a los antibióticos es una de las amenazas más urgentes para la salud pública. Esta resistencia ocurre cuando las bacterias desarrollan la capacidad de neutralizar los medicamentos que fueron creados para eliminarlas. Los antibióticos son fármacos potentes que se utilizan para combatir las infecciones bacterianas. Los fármacos lo que realizan es matar las bacterias o dificultar su crecimiento y su multiplicación. Los antibióticos son importantes para tratar infecciones y han salvado innumerables vidas. Sin embargo, cada vez que se usan antibióticos, estos pueden tener efectos secundarios y contribuir a la resistencia a los antibióticos. Por tal, es importante utilizarlo solo cuando sean necesarios para evitar efectos dañinos y sobre todo evitar la resistencia a los antibióticos. Los antibióticos son un grupo de medicamentos utilizados como tratamiento en las enfermedades bacterianas. Estos inhiben la síntesis de la pared bacteriana, actúan en la membrana celular de la bacteria aumentando su permeabilidad para que se destruya, alteran la función de las subunidades ribosómicas bacterianas, modifican el metabolismo y el ácido nucleico bacteriano, así como también pueden bloquear enzimas y metabolitos que requieren las bacterias.
Estos antibióticos se clasifican de diferentes formas. Según su origen, podemos hablar de origen biológico sintético y semisintético. Según su espectro de acción, sabemos que hay antibióticos de amplio espectro y otros de reducido espectro. Según su actividad, podemos decir que los antibióticos son bacterioestáticos, bactericidas o bacteriolíticos. Y según su estructura química, hay un grupo conocido como betalactámicos, aminoglucósidos, macrólidos, lincosamidas, galactopéptidos, quinolonas y tetraciclinas, etc. Ejemplo de algunas enfermedades bacterianas son el cólera causada por el Vibrio cholerae, tuberculosis por el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis, la gastroenteritis o infección intestinal causada generalmente por la Escherichia coli, la erisipela por el estreptococo, el anthrax por el bacillus del anthrax, la escarlatina por el estreptococo piógenes, fiebre tifoidea por la salmonella tifi o paratifi, la neumonía por el estreptococo pneumoniae y el tétanos por el Clostridium tetani. Las arqueobacterias son un tipo de bacterias con una estructura diferente capaces de realizar procesos metabólicos. Viven en ambientes hostiles para los seres humanos. Ejemplos son las que viven en aguas termales, en zonas salinas, algunas que viven en el intestino de seres humanos y de los rumiantes, donde están presentes en grandes cantidades y contribuyen a digerir el alimento. Las arqueobacterias no suelen ser patógenas al ser humano. También llamadas como extremófilas, tienen hábitats diferentes y variados, como las metanógenas, que son aquellas que pueden crecer y producir metano bajo condiciones anaerobias. Halófilas, aquellas que viven en sustratos con altísimas concentraciones de sales, por tolerar una salinidad de hasta el 25% de cloruro de sodio. Termófilos, aquellos organismos vivos que pueden soportar condiciones extremas de temperatura relativamente alta, por encima de los 45 grados centígrados. Bioremediación es cualquier proceso biotecnológico que utilice microorganismos, hongos, plantas o las enzimas derivadas de ellos para recuperar un medio ambiente alterado por contaminantes a su condición natural. Muchos seres vivos microscópicos están siendo estudiados para su aplicación en lo que se conoce como bioremediación. Dentro de los microorganismos encontramos las formas de vida más diversas del mundo, con especies que son capaces de alimentarse de compuestos tóxicos y de generar como residuo elementos que ya no sean nocivos. Podrían literalmente limpiar los ecosistemas de toda la basura que generamos. La bioremediación consiste en potenciar el crecimiento de microorganismos que comen tóxicos y que después de degradarlos en su interior expulsan otros compuestos con menor o idealmente nulo impacto medioambiental. Algunos ejemplos del uso de bioremediación son bacterias que degradan el petróleo vertido al mar, hongos que transforman hidrocarburos en fertilizantes, plantas que degradan los restos de pesticidas, microorganismos que ayudan en las tareas de la minería y tratamiento de aguas residuales mediante bacterias. Algunos tipos de bioremediación son remediación microbiana. Se refiere al uso de microorganismos directamente en el foco de la contaminación. Pueden ya existir en ese sitio o pueden provenir de otros ecosistemas. Degradación enzimática. Consiste en el empleo de enzimas en el lugar contaminado con el fin de degradar las sustancias nocivas. Y la fitorremediación, que es el uso de plantas para limpiar ambientes contaminados. La biotecnología es la ciencia que analiza la posibilidad de utilizar organismos vivos o los productos que estos generan en la industria,
es decir, estudia la aplicación de seres vivos, generalmente microorganismos, en la industria tecnológica. La biotecnología tiene aplicaciones en infinidad de ámbitos de nuestra vida, como la obtención de bebidas alcohólicas, yogur, queso, producción de antibióticos, de vacunas, desarrollo de plantas resistentes a insectos y otros tipos de organismos modificados genéticamente, etc. La Sociedad Internacional Biotecnología Ambiental define a la biotecnología ambiental como el desarrollo, uso y regulación de sistemas biológicos para la remediación de entornos contaminados como tierra, aire, agua y para procesos amigables en el entorno natural de la tecnología verde y el desarrollo sustentable. Algunos beneficios de la biotecnología ambiental son obtener alimentos con más vitaminas, minerales y proteínas y menor contenido en grasas, cultivos más resistentes al ataque de virus, hongos e insectos, sin la necesidad de emplear productos químicos, lo que supone un mayor ahorro económico y menor daño al medio ambiente, mayor tiempo de conservación de frutas y verduras, y cultivos tolerantes de sequías y estrés, entre otros. Hongos y sus formas. Los hongos son células eucariotas con pared celular rígida que crecen de forma lenta. Los hongos existen en forma de levaduras y de mohos. Las levaduras son pequeñas y se multiplican por gemación y los mohos forman hifas como las del pan viejo. Ejemplos de algunas enfermedades causadas por hongos patógenos son tiña, es una erupción en la piel en diferentes partes del cuerpo, especialmente en el cuero cabelludo. Pie de atleta, enrojecimiento y vesículas con grietas en los dedos del pie. Pitiriasis versicolor, placas escamosas redondeadas en la piel del tronco y de la espalda. Onicomicosis, micosis en las uñas, pérdida de la cutícula y destrucción de la uña. Y la candidiasis, que puede ser vulvovaginal con secreción y picor, puede ser bucal en placas blanquecinas y cutánea en zonas axilares e inguinales. Un antifúngico o antimicótico es el medicamento o sustancia capaz de evitar el crecimiento de algunos hongos o incluso provocar su muerte. Ejemplos podrían ser el fluconazol, itraconazol, ketoconazol y la anfotericina B. Un parásito es un organismo que vive sobre un organismo huésped o en su interior y se alimenta a expensas de este huésped. Hay tres clases importantes de parásitos que pueden provocar enfermedades en los seres humanos: los protozoos, protozoarios, los helmintos y los ectoparásitos. De acuerdo a su localización, los parásitos pueden ser ectoparásitos o endoparásitos. Los ectoparásitos o parásitos externos viven en el exterior de los organismos, como las chinches, las pulgas, las garrapatas y los piojos. Los endoparásitos o parásitos internos viven en el interior del organismo. Algunos ejemplos pueden ser las tenias en el intestino. Los parásitos son microorganismos diversos. Existen unicelulares como la amiba y pluricelulares como las tenias, que pueden llegar a medir hasta 1 metro de longitud. Poseen células eucariotas. Algunos, como los gusanos, tienen un ciclo de vida donde presentan etapa larvaria y viven dentro de ciertos huéspedes. Algunos ejemplos de enfermedades parasitarias son yardiasis por la Yardia lamblia, una parasitosis del intestino delgado; amibiasis por la Entamoeba histolítica, una parasitosis del intestino grueso; oxiuriasis por el Enterobius vermicularis, que se localiza en el intestino grueso;
y es una infección familiar que origina prurito anal, nasal y genital. Ascaris por la Ascaris lumbricoides, que es un gusano redondo que se ubica en el intestino delgado. Prevalente en niños de procedencia rural, sobre todo en el centro-sur de nuestro país. Teniasis por la Tenia saginata o la Tenia solum. Es frecuente al ingerir carne cruda, tanto de vacuno o de cerdo. Toxoplasmosis, una zoonosis parasitaria cosmopolita originada por el protozoario Toxoplasma gondii. Sarna o escabiasis o escobiosis es una ectoparasitosis cosmopolita del hombre originada por el ácaro Sarcoptes scabei, variedad hominis. Y la pediculosis, que es una ectoparasitosis específica permanente en el hombre, frecuentemente conocido como piojo de la cabeza. Las enfermedades zoonóticas son un grupo de enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural de los animales a los seres humanos. Las zoonosis se transmiten de forma directa entre animales, incluido el ser humano, o bien a través de algún medio, como ocurre en la influenza a través del aire o de la rabia por medio de la mordedura o picadura en caso de la saliva. La flora normal microbiana es el conjunto de microorganismos que se encuentran en diversos sitios del cuerpo en personas normales y saludables. Estos varían según el área en donde se encuentran, mantienen una relación simbiótica que beneficia al huésped o bien solo habitan como comensales. El término portador hace referencia a alguien que lleva en su cuerpo las bacterias o virus que causan una enfermedad y los puede transmitir o contagiar. El término estado de portador se utiliza cuando los organismos implicados tienen un potencial patógeno, aunque no siempre se justifique su implicación de riesgo. Un ejemplo sería tener en la garganta agentes patógenos que causen neumonía y la persona mantenerse sana. Factores y condiciones fisiológicas y ecológicas que determinan la naturaleza de la flora microbiana. Estos factores varían según la edad, el tipo de nutrientes disponibles, el pH, los potenciales de oxidorreducción existentes, la resistencia antibacteriana y factores de competencia, como sucede cuando la interacción entre poblaciones microbianas produce competir por los nutrientes. Lugares en nuestro cuerpo en donde tenemos una flora bacteriana normal en equilibrio son la piel, las vías gastrointestinales, vías respiratorias y genitourinarias. Se define como microbiota a la comunidad de microorganismos que viven en un medio ambiente en particular. Se puede encontrar diferentes tipos de microbiota en los sistemas del cuerpo, como en el respiratorio y el gastrointestinal. La más estudiada de las microbiotas de todas es la intestinal, que se encuentra en el tubo digestivo. La disbiosis, también denominada disbacteriosis, hace referencia a un desequilibrio en el número o tipo de colonias microbianas que han colonizado al hombre. Se da más en el tracto digestivo, pero puede producirse en cualquier parte en la que haya una superficie expuesta o una membrana mucosa. La disbiosis puede afectar a la digestión, a la absorción de nutrientes, a la producción de vitaminas y el control de microorganismos dañinos. Numerosos factores, entre ellos los cambios de hábitos alimenticios, como la baja ingesta de frutas y verduras, el exceso de proteína animal, la baja ingresa o ingesta de fibras, el mal uso de antibióticos, la obesidad, el sobrepeso y el estrés pueden influir en el delicado equilibrio microbiano y provocar, por tanto, una disbiosis. Los investigadores creen que la disbiosis puede desempeñar un papel importante
causando enfermedades inflamatorias intestinales, fatiga crónica, obesidad, ciertos tipos de cáncer, síndromes metabólicos, síndrome de colon irritable, arteriosclerosis, autismo, alergias, asma, etc. La eubiosis es el estado de salud de la microbiota, es decir, el estado en el que la microbiota de tu cuerpo es normal y equilibrada y cumple todos los requisitos para que puedas beneficiarte de sus funciones sobre la salud a nivel metabólico, inmunitario, neuronal y de barrera protectoria propia del individuo. Una enfermedad o infección oportunista es aquella que se da cuando hay suficiente cantidad o aumentada cantidad de microorganismos en ciertas áreas. También ocurre cuando decaen las defensas del huésped. Las infecciones oportunistas ocurren con más frecuencia en personas con un debilitado sistema inmunológico, como ocurre en las personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Para promover la colonización con flora gastrointestinal buena, se sugiere el consumo de probióticos como los lactobacilos. Los probióticos son alimentos o suplementos que contienen microorganismos vivos destinados a mantener o mejorar las bacterias buenas del cuerpo. Son alimentos generalmente con contenido alto en fibra, que actúan como nutrientes para la microbiota humana y se utilizan con la intención de mejorar el equilibrio de estos microorganismos. Los probióticos se encuentran en alimentos como yogur, granos integrales, banana, verduras, cebolla, ajo, soya, alcachofas, etc. Además de que están disponibles como suplementos alimenticios.